El 24 de octubre de 1929, se produjo una quiebra del mercado de valores de Nueva York, que provocó un prolongado periodo de deflación. La crisis se trasladó rápidamente al conjunto de la economía estadounidense, europea y de otras áreas del mundo. Una de sus consecuencias más inmediatas fue el colapso del sistema de pagos internacionales. La debacle económica de 1929 ha concitado la atención de historiadores y economistas como no lo ha hecho en ningún otro momento de la historia económica del capitalismo. El debate en torno a los orígenes de la crisis se prolongó, de hecho, hasta los años 80, reactivando por la necesidad de dar una explicación fundada a la crisis de las últimas décadas. Marxistas, monetaristas y keynesianos han intentado dar una explicación de este episodio, que, en realidad, se correspondió con un largo periodo, que va desde 1929 hasta 1939. My sweetest friend, everyone I know. Muy buenos días, les doy la bienvenida a este su programa Cápsula del Tiempo. El día de hoy presentaremos la depresión mundial de 1929. La crisis se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la bolsa de Wall Street de 1929, conocida como martes negro. Las consecuencias fueron tremendas. Se produjeron quiebra de bancos, industrias y ruina de campesinos. En tan crítico momento, los primeros bancos del país y los corredores de bolsa más destacados intentaron salvar los negocios y reunieron $240 millones para sostener las cotizaciones mediante compras masivas, y en aquella sola jornada cambiaron de mano 13 millones de acciones. Más tarde, en noviembre, cuando se habían calmado un poco los ánimos, las cotizaciones habían descendido a la mitad. Desde el comienzo de la crisis de la bolsa, y no menos de $50 millones se habían desvanecido como el humo, con la que quedaron en evidencia la inseguridad y fragilidad de los sistemas financieros. La quiebra de la bolsa de Nueva York fue el momento más dramático de una crisis sin precedentes. La desmedida producción no planificada y la brutal competencia que acarreó supusieron un rápido aumento de productos que no hallaban mercado, a la par de una acumulación monopolística de capitales en unas cuantas manos de grandes propietarios, en la existencia de Estados Unidos de un sector bancario fuerte de ámbito nacional, y la quiebra inicial de algunos bancos hizo que la crisis bancaria se extendiera por todo el país, lo que multiplicó los efectos de la crisis. La Reserva Federal era la única que podía haber evitado una caída en cadena de los bancos mediante concesión de liquidez de forma masiva a los bancos, pero los gestores de la Reserva Federal, muy al contrario, redujeron la oferta monetaria y subieron los tipos de interés, y provocaron una oleada masiva de quiebras bancarias. Esta reducción de la oferta monetaria también provocó el inicio de un proceso deflacionista y la reducción drástica del consumo, y el comienzo de una intensa depresión. La producción y el bienestar progresaron de manera muy buena en distintas partes del mundo, tales como Estados Unidos y Europa, pero en otras partes del mundo ya estaban cansados del desempleo y de las crisis habituales. Como Estados Unidos poseía la mayor riqueza en oro, tuvo que hacerle préstamos a Europa. La deuda internacional solamente podía ser pagada con oro y mercancías, así que los estadounidenses paraban la importación de Europa con elevados costos de aduana, y además aprovechaban de su superioridad para las exportaciones a toda Europa. Las consecuencias fueron tremendas, además del desastre económico como la quiebra de los bancos y el cierre de empresas. En el aspecto social había paro, indigencia y aumento de delincuencia. Del punto de vista político también hubo consecuencias fuertes. En el punto de vista intelectual afectó la crisis y se creó una generación de artistas con una visión pesimista de la vida. Ante el paro surgen instituciones de socorro que tratan de favorecer a los parados y familias. Disminuyó en Estados Unidos el índice de natalidad. En el ámbito político se produce en general el descrédito y las crisis democráticas parlamentarias. Se identifica con el liberalismo económico y se le genera una desconfianza. Desde el punto político, en Estados Unidos la situación se llevó a la elección de un nuevo presidente, de origen democrático, Franklin Delano Roosevelt, quien empuñó el poder con decisión e inteligencia, enfocado a la vez de aspectos sociales y económicos de la gran crisis. Una de las principales estrategias de Roosevelt estuvo constituida por el programa New Deal, basado en una activa intervención gubernamental en nuevas áreas y la introducción de medios de asistencia social a nivel nacional. El New Deal cambió el tipo de relación entre el gobierno y el pueblo norteamericano. La administración de Roosevelt fue un gobierno competitivo con la sociedad,
Y para hacer efectiva su estrategia, este presidente construyó una alianza política liberal a nivel nacional. Obtuvo el apoyo de los sindicatos, de los afroestadounidenses y de las minorías étnicas y religiosas. Esta coalición de grupos sociales y políticos representó la columna vertebral del Partido Demócrata a partir de ese momento. Finalmente, la aplicación de estrategias se dio desde el punto de vista económico que el gobierno estadounidense de Franklin optó por estrategias recomendadas por el economista inglés John Maynard. Las ideas de este economista fueron la base de una nueva forma de pensamiento económico, cuyos principios básicos propulgaban las siguientes medidas. La primera fue optar por una política monetaria que favoreciera la expansión de la economía. La segunda, incrementar la oferta monetaria para producir bajas en las etapas de interés y mantenerlas por debajo de la eficiencia marginal de capital. En otras palabras, que no valiera la pena guardar el dinero en los bancos, sino invertirlo en destinos productivos. Como tercera medida se tomó retomar las políticas proteccionistas en el comercio. Como cuarta, aumentar la inversión pública mediante la construcción de grandes obras públicas. Por última medida se tomó implementar políticas de redistribución de renta en beneficio de las clases que más gastan. Estos son los asalariados y los empresarios que realizaban grandes inversiones. Según los operadores presentados, la crisis del 29 tiene que ver mucho con la crisis actual, ya que comenzó con una explosión de burbuja inmobiliaria al igual que la crisis de 2005. Aumentó el precio de materias primas y se vio en quiebra muchos bancos y empresas. On a Saturday night, kicking down doors, trying to make it happen. Swing, don't miss in the wicked fight. And then we'll start to stroll, sway and roll, take control, yeah. Puta,